Aleluya. Bueno, estamos reunidos. Bueno, yo soy una persona, diga, pro reunión. No estoy en contra de las reuniones. Hay personas que piensan que por cuanto ya son casa y templo del Espíritu Santo, que eso es una verdad. La cuestión está acá en lo que lo complementan. No ven la necesidad de congregarse, porque Dios les habita y no es necesario un proceso de edificación que se ejecute de manera mutua dentro del cuerpo, sino que ellos mismos, dentro de su propia capacidad e inteligencia, buscan edificarse a sí mismos. Y ese no es el diseño de Dios, diga, ese no es el diseño de Dios. Las reuniones son bíblicas, están definidas dentro del orden de la iglesia. Cuando este evangelio comenzó a ser anunciado y predicado por los que Dios llamó hace más de 1000 o 2000 años atrás, ellos donde iban y sembraban la palabra, se establecían comunidades que se reunían en las casas a disfrutar de esa unción corporativa, que es precisamente lo que garantiza esta fe, porque, diga, se trata de la palabra de Cristo. No es la palabra de cualquiera, es la palabra de Cristo, la cual tiene que habitar por la fe, ¿en dónde? En nuestros corazones. Amén. Entonces, desde un principio, cuando este evangelio comenzó a ser extendido en toda la tierra en aquel tiempo, se establecían esas comunidades. Y es precisamente una de las cosas que nosotros replicamos, no de manera religiosa, sino siendo entendidos de la importancia que tiene el reunirnos como la familia de la fe, como el cuerpo de Cristo. Amén. Estas reuniones facilitan nuestra edificación. ¿Facilitan qué? Nuestra edificación. Porque se trata de que cada uno, diga, cada uno exprese, dé, imparta lo que de Cristo ha venido recibiendo. Amén. Tu aprovechamiento es beneficioso para mí, así como mi aprovechamiento es beneficioso para ti. Y eso es lo que se refleja en este tipo de reuniones. Entonces no podemos menospreciar el hecho de congregarnos, porque no es algo que está dentro de nuestro criterio de evaluar si lo aceptamos o no lo aceptamos, porque no parte de una sugerencia de Dios, sino que es, diga, un mandato, un principio, el cual no podemos quebrantar. Amén. Entonces vea la importancia de que estemos reunidos, puesto que ya en nosotros se ha establecido una reconciliación eterna. ¿Cuántos tenemos esa realidad reposando en nuestro espíritu? Diga, he sido reconciliado por la muerte de Cristo. Diga, y he sido justificado, diga, por su resurrección. Entonces, el propósito de este proceso de edificación parte precisamente de eso, en que la reconciliación que ya tenemos en nuestro espíritu se pueda extender a toda nuestra alma. Amén. Que nuestra mente sea reconciliada con la realidad espiritual que en Cristo hemos recibido y que ya portamos en el espíritu desde el preciso momento en que nos unimos a Él. El que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Entonces la edificación nos corresponde y nada puede paralizar nuestro entendimiento espiritual en esta edificación. Pastor, usted no se imagina el problema que tengo en mi casa, en mi familia, o de índole económico, o enfermedad. Nada de eso, bendecido, puede obstaculizar nuestro avance en esta edificación. Porque la idea acá es que todos lleguemos y tenemos que ser diligentes por identificar todos aquellos aspectos que de alguna otra manera frenan nuestro avance en este proceso glorioso. Porque
para esto hemos sido destinados en Cristo Jesús, para ser hechos a la imagen de su Hijo. Amén. Ese es el propósito, es la intención, ese es el deseo de Dios a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. Y esto es experimentable precisamente porque Dios nos ha hecho participantes de la mente de Cristo, que es por medio de la cual podemos entender y acceder a todas estas riquezas de la gracia que en su Hijo hemos heredado. Amén. ¿Cuántos somos herederos de la gracia de Dios? Entonces, quería compartirles algo de la Escritura, teniendo presente esta introducción. Vamos a ubicarnos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10. Donde el apóstol hace la siguiente declaración: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los apóstoles que caminaron con el Señor. Y dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Observemos que en este verso Pablo nos dice que su identidad, asignación y servicio son explicables por una realidad espiritual que lo dimensionó por completo. ¿Cuál es esa realidad espiritual? ¿Cuál es esa realidad espiritual? Diga, su gracia. Amén. Él dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es decir, no ha sido infructuosa. ¿No ha sido qué? Infructuosa. La efectividad del poder de esta gracia en la vida de Pablo fue evidente en lo que el Señor le asignó dentro de su misión apostólica, en la predicación del Evangelio, que él mismo hace de manera diligente, basado en lo que entendió de esta gracia. Amén. Entonces, su identidad, asignación y servicio, diga, son explicables por una realidad espiritual que lo dimensionó por completo. ¿Cuál es esa realidad espiritual? Diga, su gracia, la gracia de Dios. No es la gracia del mundo, ni la gracia que procede de ningún hombre, sino la gracia divina, la cual Dios ahora comunica a los hombres para que estos a su vez puedan ser iluminados e insertados a su propósito eterno en Cristo Jesús. Esta gracia es recibible y experimentable por la legalidad espiritual que nos otorgó la obra de la cruz, en la cual la justicia de Dios fue establecida a favor de todos aquellos que hemos sido destinados para esta redención eterna. Note que en este verso Pablo deja claro que tanto su ser, ¿tanto qué? Su ser como su hacer tienen un mismo fundamento. Diga, la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Identidad, lo que era. Amén. Pablo no llegó a ser por lo que hacía, lo que hizo, lo hizo porque se le reveló lo que era en Cristo Jesús. Amén. Y note que dice, he trabajado, diga, su hacer. Tanto su ser como su hacer reposaban en un mismo fundamento, la gracia de Dios. Amén. Es lo mismo, bendecido para nosotros en este nuevo pacto en Cristo Jesús. Somos lo que somos por la gracia de Dios y servimos donde Dios nos ha puesto a servir para dar lo que Dios quiere que demos, teniendo como fundamento su gracia. Amén. Diga, su gracia. Entonces, esto nos deja ver la profundidad de la dependencia espiritual que el apóstol llegó a tener de esta gracia. Pablo en ningún momento vivió la vida del Espíritu en conexión a sus fuerzas
personales, porque de hecho es imposible. Si tal hubiese sido el caso en la primera persecución que Pablo experimentó en Damasco, a unos cuantos kilómetros de donde el Señor se le apareció, entonces inmediatamente hubiese renunciado, hubiese desistido de su llamado. Porque nadie puede perseverar en su llamado y en su asignación a menos que no permanezca en el conocimiento de esta gracia, en donde se nos revela la visión celestial. Entonces, ¿por qué este pensamiento es lo que viene a reinar en la vida de Pablo? Precisamente porque es el obrar de la gracia en nosotros. No solamente nos regenera en el espíritu, sino que también conecta nuestra mente y corazón a las cosas celestiales. Bendecidos hermanos, nuestra capacidad propia no tiene lugar en esta gracia. Si usted está pensando que lo que Dios le mandó a hacer o lo que Dios le está haciendo entender está sujeto a lo que tú humanamente puedes hacer, estamos muy equivocados dentro del pensamiento apostólico, porque es la gracia, bendecido, la que nos suministra ese entendimiento y al mismo tiempo nos impulsa a la implementación de lo que ella misma nos viene revelando. Amén. Lo que explica de que un creyente haya comenzado en esta gracia y termine desfalleciendo, termine renunciando, termine desconectado de esta realidad, es precisamente que comenzó a invertir, fue sus fuerzas, fue su inteligencia, su capacidad propia, y no se dejó gobernar por esta gracia. Nadie puede desmayar en esta gracia si permanece en el conocimiento de ella. Diga, creciendo en la gracia. Amén. Y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no podemos vivir esta gracia teniendo confianza en la carne. Amén. Pablo dice que juntamente con Timoteo se había conducido en este mundo por la gracia de Dios. Es allí donde podemos ver, palpar la vida de Cristo. Es allí donde podemos ser testigos reales de esta verdad que produce libertad en aquellos que la reciben y la obedecen. Amén. Por la gracia de Dios soy lo que soy. En esta gracia no podemos poner nuestra confianza en la carne. Diga, en la carne. Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros somos, le escribe Pablo a esta iglesia, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos al Señor y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo ¿qué? Confianza en la carne. Y aquí la palabra carne no se refiere a naturaleza de pecado, sino a esfuerzos humanos. ¿A qué? A esfuerzos humanos. En la Nueva Versión Internacional lo podemos leer con más claridad. Dice de esta manera: porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Amén. En esfuerzos humanos. Nuestra nueva vida en la gracia de Dios cambia por completo, diga, nuestra confianza. Pasa de estar sustentada en nuestras propias fuerzas humanas y comienza a depender y a confiar en la sustancia divina. Cuando esto sucede, hay un rotundo cambio de perspectiva en la fe de cualquier hijo de Dios que humildemente abraza este orden, que es precisamente lo que Pablo experimentó en su interior y que posteriormente a este versículo 3 él explica en Filipenses versículo 4 hasta el versículo 9. Vamos a leerlo. Él dice lo siguiente:
Filipenses, ahí mismo en el capítulo 3, pero vamos a seguir la lectura en el versículo 4. Él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en la Nueva Versión Internacional dice hebreos de pura cepa. En cuanto a la ley o en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas, dice el apóstol, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura o por estiércol. ¿Con qué propósito? Para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Vean lo maravilloso que el apóstol expresa por el Espíritu en estos versículos bíblicos. En este texto hay verdades relevantes que hacen o merecen que tengamos nuestra atención allí y que nos ubican en el pensamiento del Espíritu. Aquí vemos un antes y un después en la vida de una persona. Una cosa era el Saulo de la ley y otra cosa era el Pablo de la gracia. Amén. En ambas perspectivas, bendecido, porque es lo que él deja claro allí, cuál era su perspectiva en la ley y cuál es su perspectiva ahora en la gracia de Cristo. En ambos casos, él recibió, instrucciones. El mundo está lleno de muchas enseñanzas. Amén. La diferencia está en la naturaleza de esas enseñanzas. Porque podemos definirlas como enseñanzas de buena calidad y enseñanzas de baja calidad. Las de buena calidad son aquellas que reposan en la excelencia del conocimiento de Cristo. Esas son las que nos edifican. Y por eso les ponía el ejemplo de la importancia que tenemos de estar congregándonos. Amén. Porque allá afuera usted oye, su oído, quiéralo o no, se expone a estar escuchando enseñanzas que en el discernimiento del Espíritu nosotros podemos ver de qué fuente proceden, si esos suman o restan en nuestro proceso de edificación. Amén. Las de baja calidad son aquellas que están dentro del contexto terrenal. Nada nuevo hay debajo del cielo, dijo Salomón. Y cuando el Señor aparece, Él dice, ustedes hablan cosas terrenales, de lo suyo hablan. Está hablando de esas palabras que tienen esa naturaleza natural, terrenal, que se ajustan a lo que es efímero, a lo que tiene fecha de caducidad, a lo que perece. Pero yo he venido a hablar, a dar testimonio basado en la experiencia divina que en mí está, porque lo que he visto y oído del Padre, eso es lo que yo comunico, eso es lo que yo testifico. Amén. Esas son las enseñanzas de buena calidad, las que suministra el Espíritu y nos conectan con la sabiduría del cielo, que nos sacan de lo terrenal y nos llevan a vivir lo que verdaderamente es trascendente en el propósito de Dios. Pablo fue instruido en la ley por un maestro,
muy reconocido en aquella época, llamado Gamaliel. Dice que a los pies de Gamaliel. Desde muy pequeño recibió la ley y dentro de ese sistema religioso creció dentro de una perspectiva diferente, legalista, que lo llevó a tener celo y ser, como él mismo dice allí, perseguidor de la iglesia. Pero diga, la gracia y la verdad, diga, ¿por medio de quién la recibió? Por Jesucristo. Amén. Por revelación directa de Jesucristo. Y es lo que él plantea, lo que él plasma en este pasaje que acabamos de leer. Cuando se le reveló el conocimiento de Cristo, la vida del Espíritu, la dimensión celestial a la cual fue introducida por esta gracia, él llegó a decir, todo mi bagaje en el judaísmo, todo aquello en lo cual me enorgullecía, todo aquello que me mantenía en celo, en ventaja con mis contemporáneos, todas esas cosas las dejó, las tuvo por basura, con tal de ganar, diga, a Cristo. Amén. Con tal de ganar a Cristo. Entonces, cuando él presenta este currículo judaico de lo que él era en la ley, que habla de la circuncisión que experimentó al 8º día, y dice que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, dice él, irreprensible. Todo este conjunto de cosas terminaron sin valor alguno ante la gracia y el conocimiento de Cristo. Amén. Notemos cómo Pablo en su testimonio personal lo da y lo pone como un ejemplo de que no se puede confiar en todos aquellos logros que son consecuencia de nuestros propios esfuerzos humanos y que se definen por nuestra propia justicia. Indiscutiblemente la revelación de esta gracia, al igual que Pablo, nos desarma por completo. Amén. ¿Nos de qué? Nos desarma por completo. No podemos confiar, escuche, ni en nuestra nacionalidad. No podemos confiar ni en el apellido que tenemos biológicamente hablando. No podemos confiar ni de nuestra posición social. Es más, ni de nuestro título profesional, si es que llegamos o tenemos una ciencia en nosotros de algún conocimiento. Todas esas cosas, bendecido, no establecen nuestra verdadera identidad. Amén. Nuestra verdadera identidad está en la gracia que Dios nos ha dado. Y desde el momento que esto ocurre en nuestro espíritu, por ser engendrados por Dios, se nos establece este llamado de que la gracia nos invita a depender de ella. Cuando Pablo expresó esto en 1 Corintios, ahí como lo leíamos, versículo 10, muestra esa dependencia profunda del apóstol hacia la gracia de Dios. Sabía que su llamado y ministerio no estaban condicionados a ninguna circunstancia temporal. ¿Por qué nosotros podemos obedecer este llamado? Porque la naturaleza de este llamado es la misma naturaleza, escuche, de la cual nosotros hemos sido hechos participantes. Nadie que no tenga la naturaleza divina en él puede obedecer el llamado divino. Pero aquellos que ya hemos participado de esta realidad, podemos caminar, ser diligentes y emprender en la realización de este llamado, que desde el preciso momento en que la gracia nos salva, inmediatamente allí quedamos atrapados. Amén. Entonces, ¿con qué fin dependemos de la gracia? Con el fin de experimentar lo que Pablo termina diciendo al final de este versículo 8, de este mismo verso, de este versículo 8, sí, al final del versículo 8 y al comienzo del 9, él dice lo siguiente:
Él dice, y ganar a Cristo. ¿Y ganar qué? A Cristo. Lamentablemente este no es el objetivo de muchos hoy en día. El proceso de edificación, bendecido, nos conecta a esta realidad. Ganar a Cristo. Pastor, pero si a Cristo ya lo hemos recibido por gracia. Si es verdad. A Cristo lo hemos recibido por gracia. Pero hay una dimensión en Cristo la cual tenemos que ganar. Amén. Y es precisamente de llegar a la plenitud en el conocimiento de las inescrutables riquezas de Él. Cuando Cristo se nos da, se establece en nosotros esa plataforma que nos faculta y nos habilita. Hay una dimensión de Cristo como Cordero, que es precisamente la que Dios muestra allá en Egipto, cuando sacó a Israel del yugo de esclavitud. La noche antes, a su salida, Dios manda que mataran un cordero. Ese cordero es tipo y sombra de Cristo. Esa dimensión de Cristo como Cordero es la que nos saca, al igual que Israel, así como lo sacó de Egipto, a nosotros nos saca del mundo. Amén. Entonces, ese conocimiento, bendecido, lo podemos ver como una dimensión o la dimensión primaria de Cristo, que nos saca del mundo, nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, para que comencemos ahora a ahondar en dimensiones que de Él proceden en cuanto a lo que tiene que ver con su plenitud. Israel fue sacado de Egipto, pero no se quedó comiendo el cordero. Ahora pasó al desierto a comer el maná. ¿A comer qué? El maná. Esa es otra dimensión. Jesús dijo, ¿no?, tipificando que ese maná era sombra del verdadero alimento que venía del cielo. Yo soy el pan de vida, el que de mí come no morirá, sino que vivirá. Amén. El pueblo de Israel demoró 40 años en el desierto comiendo del maná. Pero el propósito de Dios no era sacarlo de Egipto para que quedaran comiendo maná en el desierto. Había otra dimensión que estaba allá en la tierra de Canaán, la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Amén. Que es una dimensión de Cristo donde disfrutamos, bendecido, y crecemos en las riquezas, en los tesoros del conocimiento y la sabiduría de Dios. Hay un maná, porque para llegar allá tenemos que comer el maná, que dice Apocalipsis, que es el maná escondido. Hay un maná escondido que estaba en el arca del pacto, cuando ellos estaban cruzando el desierto. Ese maná, a diferencia del otro maná, no le caía gusanos, no se dañaba. Y de ese maná solamente comió Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida. Amén. Cuando ellos comieron ese maná, estaban comiendo era la revelación, porque es que la tierra ya se nos fue dada, pero hay muchos que no la poseen. No la poseen como realidad. Legalmente ya se nos fue dada. Y de eso se trata y de eso se trata poder ganar a Cristo. Amén. De poder llegar a disfrutar toda su plenitud en la dimensión de su conocimiento, para que así, bendecido, definitivamente no se vea nada de nosotros, sino que haya una expresión de su vida por medio de su gracia en cada uno de aquellos que hemos sido llamados a esta redención eterna. Entonces no podemos conformarnos. Amén. La gracia de Dios nos llama a tener ese objetivo presente en nuestro corazón. Diga, ganar a Cristo. Entonces, ganar a Cristo significa aumento, incremento de su vida en nosotros.
Y para que esto se dé, al igual que Pablo, tenemos que experimentar, diga, pérdida. Tenemos que... En esta gracia no se gana si primeramente no se pierde. Y ese es el asunto de que muchos no están ganando a Cristo en revelación, en entendimiento, en crecimiento. Porque hay cosas en las cuales están todavía fundamentados y no quieren renunciar, no quieren soltar. Bendecido es la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando eso está puesto delante de nosotros por el Espíritu, no importan esas cosas que quizás naturalmente nos dan un estatus delante de los hombres, pero que delante de Dios son cosas que no tienen ningún valor. Amén. Ganar a Cristo, bendecido, significa perder algo. Y esa es la obra del Espíritu. Esa es la circuncisión que hace la palabra, que como espada de dos filos discierne, va a lo profundo, traspasa el alma, el espíritu, las coyunturas, las intenciones del corazón. Y nos hace entender para qué hemos sido separados por este evangelio. Amén. El verdadero evangelio que se nos presenta en este nuevo pacto por el Espíritu nos lleva primeramente a perder para poder ganar. ¿A qué? A perder para poder ganar. Esta verdad espiritual fue anticipada por el mismo Señor Jesús, digamos, en forma de palabras a sus discípulos antes de ir a la cruz. Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Lucas capítulo 9. Versículo 23 y 24. Dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí dice, tome su cruz cada 8 días. Tome su cruz, ¿cuánto? Cada día. Diga, esto es de todos los días. Diga, la gracia de Dios, diga, opera en mí, diga, todos los días. ¿Y qué nos enseña, bendecido? Porque esto ahora es posible para nosotros por el fundamento que ya el Señor estableció, donde legalmente le dio fin a una naturaleza que nos mantenía a nosotros en maldición, pero que a través del entendimiento del Espíritu, eso que ya sucedió allá, sigue sucediendo ahora en nosotros. Amén. Pablo le dice a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y nos enseña, diga, si la gracia se manifestó, diga, al manifestarse, diga, se manifestó una nueva enseñanza. La enseñanza de la gracia. Amén. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación y nos enseña. Amén. Entonces, esta gracia tiene el propósito, como lo explicaba magistralmente el apóstol Arnold, de llevarnos a experimentar esa salvación en todo nuestro ser, pero al mismo tiempo nos enseña que a negarnos a nosotros mismos, a renunciar a todo aquello que no tiene peso delante de lo que ya Dios ha definido para nosotros como nueva creación, que en algún tiempo llegamos a valorar, que en algún tiempo llegamos a tener quizás una estima por esas cosas, pero que ahora, ante la revelación de lo que Cristo es en toda su plenitud, bendecido, no tienen ningún valor. Amén. Entonces dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿La qué? La perderá. Y todo el que pierda, ¿qué? Su vida, o sea, su vida que sea absorbida por completo por esta gracia. Porque nuestra vida tiene que ser absorbida por completo por esta gracia. Y de cierta manera, si evaluamos, bendecido, esa operación de la gracia,
significa perder nuestra vida. Entonces dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, no, escuche, la causa es la que le da relevancia a este entendimiento. Por causa de mí, dice, la salvará. Amén. La salvará. El propósito de ganar a Cristo, bendecido, es que ya no nos veamos nosotros, sino que se vea Él en nosotros. Amén. Que espontáneamente haya una expresión de nuestra verdadera vida, que es la vida de Cristo. Por eso tenemos que estar bendecidos, experimentando a diario donde Dios nos puso. ¿Dónde nos puso Dios? Diga, en la cruz, para eliminar de nosotros todas aquellas cosas que ahora no hacen parte del nuevo diseño que tenemos por creación. Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44 al 46. Vamos a leer esos 3 versículos. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla. Y dice, y lo esconde de nuevo. Y gozoso, ¿y qué? Gozoso. Vean la característica, ¿no?, de esta parábola que el Señor enseña. Dice que un hombre, dice que ¿qué? Dice que ¿qué? Que un hombre, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre, porque esto parte primeramente de lo individual. Amén. Parte de lo individual para que pueda haber una manifestación de ese efecto en lo corporativo. El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Dice, y gozoso. O sea, se le revela el valor de ese tesoro. Y gozoso, por ello, va y vende todo lo que ¿qué? Lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué compra aquel campo? Porque ella sabe lo que está contenido en ese campo. Amén. Ya vio el tesoro. Vende todo lo que tiene y ya hay un despojo. Amén. Cuando vemos a Cristo como el tesoro del cielo, bendecido, automáticamente hay gozo en nosotros. Y si eso implica perder algo de lo cual estábamos aferrados, lo hacemos con todo el placer, porque entendemos, bendecidos, las riquezas que de este tesoro están para ser disfrutadas por nosotros. Amén. Este es un cuadro de lo que Pablo quizás explica en otras palabras, pero la intención es la misma. Pablo dejó todo el judaísmo, todo su estatus, todo su abolengo en ese sistema legalista con tal de ganar a Cristo. Diga, dejó lo bueno. Diga, dejó lo bueno por lo excelente. Amén. Nosotros tenemos que tener mentalidad de excelencia. Y esta excelencia solamente procede de este tesoro. Entonces, aquí el detalle, bendecido, es la actitud del que encuentra el tesoro. ¿Cuál es su actitud? De regocijo, de gozo. Amén. Esa es la actitud, bendecido, que debe emerger o estar en nosotros cuando el Espíritu nos muestra todas estas facetas de Cristo que están definidas en las riquezas de su gracia, de su gloria y de su reino. Amén. Yo creo que muchos no tienen esta actitud porque quizás no han entrado a la experiencia de poder ver este tesoro a través del entendimiento. Por eso, aunque saben que el campo contiene un tesoro, todavía no se despojan de sus cosas. Amén, no se despojan. No van y, digamos,
en diligencia y adquieren aquel campo, porque quizás no se les ha revelado el valor de este tesoro. Pablo entendió que su vida definitivamente en ningún aspecto valía ya para nada, a menos que la vida de Cristo no estuviera expresándose a través de la de Él. Por eso decidió, bendecido, caminar dentro de un pensamiento que adquirió por su filosofía de vida, de llevar la muerte de Cristo por todas partes, para que también la vida de Cristo pudiera ser manifestada. Amén. Es una renuncia total, bendecido. Es una rendición allí que digamos, la palabra clave de lo que Pablo expresa en este verso, donde dice, mi Señor. Vamos a leerlo nuevamente ahí en Filipenses capítulo 3. Él dice en el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, mi Señor. ¿Mi qué? Mi Señor. A este Señor él no lo conocía cuando se le apareció camino a Damasco. ¿Qué quieres que haga, Señor? Pero terminó conociéndolo. Mi Señor habla con una propiedad, con una identificación del señorío de Cristo en su vida. Amén. Mi Señor. Muchas veces nosotros nos llenamos la boca, Jesucristo es mi Señor. Pero no te despojas de todas aquellas cosas que hace rato es para que te hubieses despojado. Amén. Si en verdad es nuestro Señor bendecido, para nosotros debe ser un placer estar renunciando a aquello que nos impide estar creciendo en el conocimiento de su verdad. Mi Señor. Amén. En Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas capítulo 14, versículo 33. También hay esta expresión que el Señor habló. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor no está para ser parte de nuestra vida de ninguna manera. Él está para hacer todo en nosotros. Amén. La razón por la cual, bendecido, estamos vivos y caminamos sobre la faz de esta tierra tiene que ver con que nuestra razón de ser está, en Él, en Cristo Jesús. Amén. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Puede ser hijo, pero no discípulo. Amén. Porque el discípulo, bendecido, ser discípulo tiene una profundidad que la cruz muestra y revela en cada uno de nosotros. Esto lo dijo el Señor en parábola, lo dijo a sus discípulos, pero la profundidad de esta negación, de esta muerte al yo, de negar nuestra alma por causa del Señor y su propósito, fue extendida en el entendimiento por lo que Pablo recibió y que él muy diligentemente enseñó, porque esto hace parte del Evangelio. Esto es medular para que nosotros podamos entender la vida de Cristo. Amén. Entonces, por lo tanto, basado en todo esto, hay un Cristo que está en nosotros. Amén. Y que no podemos conformarnos con lo que hasta el día de hoy hemos venido conociendo de Él. No como teoría, sino como vivencia. Damos gracias por lo que la gracia misma que vino, que se nos dispensó de Él, nos ha hecho entender hasta hoy. Pero hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más por ganar a Cristo.
Y ese es el desafío, bendecido, que nos presenta su gracia. Efesios capítulo 3, versículo 8, dice Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esto lo hace dentro de una expresión de humildad, pero él no era el más menos, no era el menos de todos los santos. Él tenía una responsabilidad que a ningún otro santo se le había dado. Amén. Dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Diga, hay una gracia dada para anunciar. Diga, para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Amén. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esta palabra inescrutable del griego es la palabra anexiensiastos, con X, anexieniastos, ANEXIENIATOS, anexiastos. Significa que no puede ser trazado fuera. Algo que no puede ser trazado fuera. O sea, que se necesita ahondar, que son riquezas insondables, infinitas, que no se puede quedar en el plano de lo superficial, sino que hay que ser, podríamos decir, o permitir que el Espíritu nos lleve a experimentar esas profundidades de sus inescrutables riquezas. Es una dimensión, bendecido. Es una dimensión que en la medida que se va revelando a nosotros, nos va desapareciendo progresivamente para que la vida de su Hijo, de Cristo Jesús, pueda verse evidente en cada uno de nosotros. Entonces, Pablo dice: me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice, y de aclarar, diga, Pablo anunciaba, diga, a los perdidos, y aclaraba a los santos cuál era la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Vean que desde todo punto de vista es indiscutible que esta gracia nos establece un compromiso. ¿Nos establece qué? Un compromiso. Por eso él, en 1 Corintios 15, versículo 10, él dice: yo he trabajado más, porque él asumió ese compromiso en la administración de esta gracia que estaba dirigida para salvación, pero que también estaba dirigida para edificación. Amén. Entonces, de ninguna manera podemos llegar a definir que en la gracia estamos llamados a ser una iglesia pasiva. Amén. Sino una iglesia que renuncia a la inoperancia y permite el obrar de esta gracia en una dirección efectiva en cuanto a la asignación y la responsabilidad que tenemos como cuerpo del Señor en esta tierra. Amén. Creo que es un tiempo donde Dios viene hablando y Dios nos sigue afirmando en todas estas verdades, bendecido, para que la iglesia pueda despertar, para que la iglesia comience a ejercer esa movilización de poder dar a conocer estas riquezas que primeramente tienen que ser experimentadas por nosotros a nivel personal, para que así pueda ser impartida en otros. Amén. Tú nunca podrás llevar al entendimiento a alguien de aquello que tú todavía no entiendes. Por eso es necesario que nuestro entendimiento se ejercite en el entendimiento de Cristo.
que esto se haga real en nosotros, que esto cobre potencia, que esto salga, emerja de nuestra vida, porque entendemos, bendecido, que Cristo es nuestro principio unificador, pero que también es nuestra meta, porque todos y todo lo creado ha sido o hecho y traído a manifestación para solamente vivir y reposar en Él. Amén. Entonces, les dejo esta palabra con el propósito de que nuestras oraciones, porque como se los decía, tiene que haber una actitud personal en nosotros, basado en este entendimiento, de que estemos orando. Si usted no había visto el ganar a Cristo como objetivo en su vida espiritual, espero que a partir de hoy, y los hermanos que nos están viendo a través de la web, a partir de hoy tenga esa diligencia, tenga ese objetivo en su vida, en su corazón, ganar a Cristo, aunque eso signifique perderlo todo, es decir, amén, porque lo de Él es mayor que lo que nosotros hemos venido experimentando en nuestras fuerzas. Amén. Recuerde que lo que Él es fue más que lo que nosotros éramos. Esa es la gracia que ha prevalecido en la cruz y que tiene que seguir prevaleciendo en nuestra vida de edificación. Entonces, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia, Señor. Reconocemos que tú eres nuestro Señor, reconocemos, Señor, nuestra dependencia absoluta y profunda de esta gracia, Señor. Indiscutiblemente tú eres el tesoro del cielo y queremos cada día en este proceso de edificación tener como meta ganarte, Señor, experimentar un incremento, un aumento de tu vida en nosotros, Señor, que desaparezca de nuestras vidas todos aquellos aspectos que quizás consideramos en gran estima, pero que en realidad no tienen ningún peso ante tu propósito. Gracias, Padre, por la renovación de nuestra alma, por tu intervención divina en cada momento, porque tu palabra, oh Dios, allí nos está llevando a esa madurez, nos está llevando a esa estatura del varón perfecto, Señor, nos está llevando a experimentar cada día tu plenitud en gloria. En el nombre de Cristo Jesús, declaro la iglesia, oh Dios, conectada, teniendo como objetivo cada día el ganar a Cristo, que no nos privemos de ningún proceso de edificación, sino que con solicitud y diligencia estemos abrazando, Dios, todo lo que emerge de esta gracia salvadora en la cual también se ha definido nuestra edificación, Señor. Gracias, porque nuestra identidad y nuestro servicio, Dios, reposan en un mismo fundamento. Tu gracia, Señor, tu gracia, nuestro ser como nuestro hacer, están allí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te damos un fuerte aplauso a ti que vives y reinas por todos los siglos de los siglos.